En las Escrituras se afirma que el Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios, es decir, la sabiduría personificada. Vamos a leer en 1 Corintios 1, verso 24. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. También dice en 1 Corintios 1, versos 30 al 31, que Jesucristo ha sido dado por Dios como sabiduría. Vamos a leer el pasaje, dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Jesús viene a ser esa sabiduría que Dios había ocultado por siglos y que luego se manifestó cuando Jesús vino al mundo en forma humana. Y allí se reveló esa sabiduría personificada en el Hijo de Dios, el cual reveló el misterio del Evangelio para la gloria de la Iglesia, ya que en siglos anteriores el Evangelio era un misterio, es decir, Dios había reservado esa información hasta que Jesús en persona trajera la revelación divina. Es por esto que el apóstol Pablo escribe lo siguiente, preste usted atención. En Efesios 3, verso 3 al 5, dice el apóstol Pablo, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. También leemos en Colosenses 1, versos 26 al 27, donde dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fíjense, hermanos, lo que dice ese pasaje de Colosenses 1, 26 al 27. Certifica que Jesucristo mismo es ese misterio, oiga bien, ese misterio que es al mismo tiempo esa sabiduría que ha sido revelada a la iglesia. Ese misterio es Cristo en su iglesia, la esperanza de gloria. El misterio es que Jesús es el portador de la vida eterna y la inmortalidad para quienes reconozcan al Hijo de Dios, que es la misma sabiduría personificada. Es por eso también que Jesús vino a enseñarnos quién es el Padre Celestial, ya que conociendo al Padre y a su Hijo es que se puede obtener la vida eterna, tal y como lo dice el mismo Jesucristo en Juan 17, verso 3. Ese es el misterio que había permanecido oculto por siglos, para que todo sea revelado a la iglesia. Vamos a leer lo que dice en Romanos 16, verso 25 al 26. Dice, y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Nuestro Señor Jesucristo es la sabiduría personificada porque en Él mora el Espíritu de Dios. Y por eso es que Jesús puede revelar todo el consejo de Dios, los misterios de Dios, incluyendo aquella información o misterio que fue ocultado por siglos, pero que luego fue revelado a través de Jesucristo. Vamos a leer lo que dice aquí en Isaías 11, verso 2. Dice, y reposará sobre él, o sea, sobre Jesús, reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Jesús, evidentemente, la sabiduría personificada, reveló todo el misterio de Dios a sus discípulos. Ese misterio había estado oculto desde la fundación del mundo. Vamos a leer lo que dice aquí Lucas 8, verso 10. Jesús dijo,
a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. También en Mateo 13, verso 34 al 35 dice: todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, por medio del profeta, cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. O sea, hermanos, que todo el misterio de Dios, todo lo que Dios quería revelar en el futuro, porque en los tiempos de Isaías no estaba Jesucristo en la tierra, sino que se estaba profetizando que iba a venir uno cuya inteligencia iba a ser extraordinaria, porque en él reposa el espíritu de Yahvé, el espíritu de Dios, el espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y era el comisionado, Jesucristo, cuando viniera a la tierra, el comisionado de revelar a la iglesia todo el consejo de Dios, todo aquello que había estado oculto desde la fundación del mundo, señores, desde la fundación del mundo, dice aquí el texto. Jesús lo reveló a la iglesia porque él porta esa sabiduría y también es quien revela ese misterio. Entonces tenemos que Jesucristo en persona es ese misterio y también es quien porta la sabiduría de Dios para revelar el misterio cuando Dios dispuso el tiempo. Ya que, repito, ese misterio, Dios el Padre lo había mantenido en oculto en Cristo desde los días eternos. Vamos a ver lo que dice en 2 de Timoteo 1, verso 9. Dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo desde la eternidad. Óigase bien, esa gracia solamente la trajo Dios a través de Jesucristo y eso estaba programado desde la eternidad, señores. La verdad que eso es un misterio, ¿eh? En Colosenses 2, verso 2 dice: para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Ahora vamos a ver algo muy interesante. Veamos cómo el mismo Señor Jesucristo se refiere a sí mismo, identificándose como la sabiduría de Dios, combinando los siguientes dos pasajes bíblicos. Primero, Lucas 11, verso 49, dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros. Fíjense lo que está diciendo Jesucristo en este pasaje. Él dice que la sabiduría de Dios es quien envía a los apóstoles y profetas. Ahora, vamos a leer el siguiente pasaje donde Jesús afirma que es Él mismo quien envía a los apóstoles y profetas. Así queda demostrado que Jesús mismo literalmente se identifica a sí mismo como la sabiduría de Dios. Mateo 23, verso 34. Dice: por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos ustedes matarán y crucificarán, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Evidentemente, esta profecía de Jesús se cumplió cuando Jesús envió a sus apóstoles, que también son profetas y escribas, a predicar el evangelio a todo el mundo. Por lo tanto, esos dos pasajes combinados dejan más que claro que Jesús queda identificado con el título la sabiduría de Dios, ya que en Jesús Dios el Padre ha depositado todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Vamos a leerlo en Colosenses 2, verso 2 al 3, donde dice: resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, repito, hermanos, en Lucas 11:49, Jesús dice
que es la sabiduría de Dios. Literalmente lo está diciendo. La sabiduría de Dios, quien envía profetas y apóstoles. La sabiduría de Dios. Y luego en Mateo 23:34, Jesús dice que es Él mismo quien envía a los profetas, sabios y escribas. Él mismo. Entonces, literalmente Jesús está diciendo que Él en persona es la sabiduría de Dios. Pero vamos ahora a hacer lo mismo con dos pasajes más. Veamos dos pasajes paralelos en los cuales el Señor Jesucristo nuevamente se identifica literalmente con el título La sabiduría. Vamos a leer primero Mateo 11, verso 18 al 19, donde Jesús dice lo siguiente: porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, que come y bebe, y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Subraye ahí ese pasaje. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Aquí Jesús se refiere a la hipocresía de los fariseos y maestros de la ley, los cuales acusaban a Juan el Bautista de estar endemoniado. Y aun viendo que Juan era una persona austera, en el sentido de que era muy estricto con la santidad, pero resulta que Jesús compartía con cualquier persona. Es decir, Jesús podía hablar con prostitutas, recaudadores de impuestos, pecadores, etc. Pero no para hacer lo malo, sino para predicarles el evangelio. Entonces los hipócritas fariseos también llamaban a Jesús glotón, bebedor de vino. Prácticamente le estaban llamando también endemoniado, igual que a Juan. Es por eso que Jesús le dice, pero la sabiduría es justificada por sus hechos. Es decir, esa sabiduría que es Jesucristo mismo, es justificado por sus acciones, ya que Jesús extendía la salvación aún a las prostitutas, recaudadores de impuestos y demás personas que los fariseos y maestros de la ley consideraban inmundas. Mientras los fariseos y maestros de la ley lo que hacían era imponer duras cargas sobre el pueblo, según Mateo 23:4, luego los muy caradura acusaban a Jesús y a Juan el Bautista de estar endemoniados, por ellos andar haciendo el bien. Jesús les responde que él mismo como persona, como sabiduría, queda justificado por sus hechos, sus acciones, ya que a través de su ministerio los pecadores estaban siendo salvados. Entonces tenemos que en ese pasaje Jesús se identifica nuevamente con la sabiduría. Ahora veamos el otro pasaje, que es muy parecido al de Mateo 11, 18 y 19. Es un pasaje paralelo y se encuentra en Lucas 7, verso 34 al 35. Dice, ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes dicen, mira, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Entonces tenemos que ambos pasajes se complementan. En Mateo dice que la sabiduría, es decir, Jesucristo mismo, queda justificado por sus hechos, es decir, por sus buenas acciones. Y aquí en Lucas 7, verso 34 al 35, dice que la sabiduría, Jesucristo mismo, es justificado por sus hijos, es decir, por las personas que encuentran la salvación a través del evangelio predicado por Jesucristo, los cuales al reconocer y aceptar la verdad, se hacen hijos de Dios, según se lee en Juan 1, verso 12. Por lo tanto, Jesús se identifica a sí mismo nuevamente con el título La sabiduría, y eso es ya algo irrefutable. Por lo tanto, tenemos que Jesucristo es esa sabiduría de Dios, y en esa sabiduría Dios el Padre había también escondido el misterio final que sería revelado exclusivamente a la iglesia, ya que si los gobernantes de Israel del tiempo de Cristo hubieran conocido esa sabiduría y hubieran conocido ese misterio, nunca hubieran asesinado al Señor Jesucristo,
ya que Cristo es al mismo tiempo tanto la sabiduría de Dios como también la persona que revela el misterio de Dios. Vamos a leer lo que dice aquí en 1 Corintios 2, versos 6 al 8. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no habían crucificado al Señor de gloria. Esa sabiduría mencionada en esos pasajes se refiere literalmente a la persona del Señor Jesucristo. No se está refiriendo a la sabiduría como cualidad de Dios, ya que evidentemente Dios siempre ha sido eternamente sabio, sino que se está refiriendo o está describiendo que el Señor Jesucristo lleva en sí mismo el título la sabiduría de Dios. Ese pasaje de 1 Corintios 2, versos 6 al 8, está diciendo que esa sabiduría espiritualmente personificada había estado oculta, pero Dios la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y preguntamos, ¿quién era que estaba junto al Padre Celestial en los cielos antes de los siglos y que luego fue manifestado para gloria de la iglesia? Pues evidentemente fue el Señor Jesucristo, el cual era preexistente. Vamos a leer aquí en Juan 17, verso 5, donde dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Esas palabras las pronunció Jesucristo. Y como podemos ver, este pasaje deja claro que Cristo vivía en gloria al lado de su Padre antes de la creación del mundo. Por lo tanto, es a Cristo en su preexistencia a quien se refiere las Escrituras con el título la sabiduría de Dios. Ya que ha quedado nuestro Señor Yahshua, el Cristo, el Mesías, identificado como la sabiduría personificada, encontramos que en el libro de Proverbios, esos antiguos profetas conocían de la existencia de ese Hijo especial de Dios. Vamos a leerlo aquí en Proverbios 30, verso 4. Dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si sabes. O sea, preguntamos, ¿qué significa esto? Pues sencillamente el Antiguo Testamento ya menciona al Hijo de Dios siglos antes de que naciera en la tierra en forma humana, tal y como se menciona también en el Salmo 2, donde dice: Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré como herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora, teniendo todo este conocimiento, es decir, que Jesús es la sabiduría de Dios, encontramos a ese Hijo especial de Dios, la sabiduría especial, espiritualmente hecha persona, en el libro de los Proverbios, en su capítulo 8, dando un poderoso e impresionante discurso, donde afirma que Dios lo engendró antes que todas sus obras, y que estaba al lado de Dios como aprendiz cuando Dios formaba la creación. Voy a leer todo el pasaje de corrido. Dice Proverbios 8, 22 al 36. El Señor, o sea Yahvé, me dio la vida como primicia de sus obras. Oye cómo inicia este pasaje, hermanos. Eso es la sabiduría hablando, ¿eh? Lo pueden leer ustedes mismos en la versión que ustedes quieran. En algunas versiones dice: el Señor me engendró como primicia de sus obras. En esta versión internacional, esta versión bíblica internacional, dice: el Señor me dio la vida como primicia de sus obras. O sea, le dio la vida. Voy a continuar leyendo. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecido desde la eternidad
desde antes que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, allí estaba yo, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que Él creó, en el género humano me deleitaba. Y ahora, hijos míos, escúchenme. Dichosos los que van por mis caminos. Atienden a mi instrucción y sean sabios. No la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor de Yahvé. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece ama la muerte. La verdad, hermanos, que este pasaje es impresionante, impresionante. Y ya sabiendo que nuestro Señor Jesús es quien porta en su propia persona el título, la sabiduría de Dios, señores, es impresionante lo que se está diciendo ahí. Porque se está diciendo que Jesús en su preexistencia divina fue engendrado por su Padre antes de que existieran todas las cosas, ya que la palabra nacer y ser engendrado son sinónimos. Es por eso que en la traducción bíblica, por ejemplo, Reina Valera 1960, el pasaje de Proverbios 8, verso 24, se lee de la siguiente manera: me engendró antes de que existieran los grandes mares, antes de que brotaran los ríos y los manantiales. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo primogénito y unigénito del Padre, ya que es el primero engendrado directamente de Dios, sin intermediarios, lo cual demuestra que Jesucristo fue engendrado, no creado. Engendrado, no creado. Y evidentemente también los ángeles fueron engendrados por el Dios Padre, ya que son seres espirituales e hijos de Dios. Pero el primero de todos fue el Señor Jesucristo, conocido en aquel tiempo como el Verbo de Dios. Podemos también comparar este impresionante pasaje de Proverbios 8 con el testimonio que da la Biblia sobre Jesús. Lo primero que dice la sabiduría es que Yahvé le dio la vida desde el principio, antes que sus demás obras. Y vemos que efectivamente dice en Juan 1:1, dice que en el principio el Verbo estaba con el Dios y era un Dios. Verdadera traducción desde las escrituras más antiguas, Coptos ID, la cual vamos a citar más adelante. Y efectivamente el mismo Señor Jesucristo reconoce que el Dios Padre es quien le ha dado la vida. Vamos a leerlo aquí en Juan 5:26, donde dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También leemos Juan 6:57, donde Jesús dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. También dice la sabiduría personificada que es la primicia o principado, es decir, el primero al cual Dios le dio la existencia. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera 1960. Dice: eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Eso está en Proverbios 8:23. Es decir, que Él es el que da inicio a las obras de Dios. Pablo en Colosenses 1:15 entiende la expresión como referida a Jesucristo. Vamos a leer el pasaje del apóstol Pablo en Colosenses 1:15 y 16.
dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él, o sea, para Él, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por motivo de Él y para Él. Entonces tenemos aquí que estos pasajes lo que quieren dar a entender es que Jesucristo, el primero al cual Dios, el Padre, le dio existencia, el primero, es el motivo, luego, o la causa que motivó a Dios, el Padre, para crear todas las cosas. Porque como leemos ahí, por ejemplo, en el Salmo 2, toda la creación, todo lo que existe, Dios el Padre lo ha dado como herencia a ese primer Hijo del Altísimo. También lo pueden leer en Hebreos capítulo 1. Tenemos como registro también en el libro de Miqueas 5, verso 2, que la procedencia o engendramiento del Hijo unigénito del Dios Padre tiene su origen, inicio de existencia, en un tiempo de la eternidad, si acaso a eso se le puede llamar tiempo, pues en un tiempo de la eternidad que es indefinido para el ser humano. Eso es un misterio, ya que nadie ha sido testigo ocular de ese alumbramiento de Dios, ya que es un suceso producido antes de la creación. Leemos en Miqueas 5, verso 2, donde dice, pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será el Señor de Israel. Su origen se remonta al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. En Proverbios 8, 22 al 25, dice que Dios engendró, le dio la vida, hizo nacer a esa sabiduría y es por lo tanto esa sabiduría anterior al universo visible. Con esta anterioridad a todo lo creado, se quiere expresar su superioridad a esas cosas que luego llegaron a existir. Los verbos que se emplean en esos versículos pueden relacionarse con el nacimiento y la generación física de un ser que ha sido engendrado por Dios como primicia o primogénito. En todas estas expresiones se afirma hábilmente la superioridad de la sabiduría y su origen a partir de Dios mismo antes de la creación. En Proverbios 8:30 se dice que todo lo que esa sabiduría hace es agradable a los ojos de Dios, tal y como lo afirma también Jesús literalmente en Juan 8:29, que todo lo que Jesús hace es agradable a Dios. También en el verso 30 la sabiduría personificada asegura que estaba al lado de Dios como aprendiz cuando Dios formaba la creación. Y efectivamente el apóstol Pablo asegura que Jesucristo es el motivo o medio usado por Dios para crear todas las cosas. Vamos a leerlo aquí en Primera de Corintios 8, versos 5 al 6, donde dice, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Oigan bien, solamente del Dios Padre procede todas las cosas, porque Él es el creador. Y sigue diciendo, y nosotros somos para Él. También hay un Señor, Jesucristo, por medio o motivo, del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Al final de esos pasajes de Proverbios 8, por ahí, Proverbios 8:35, la sabiduría personificada dice que quien le encuentra halla la vida. Y precisamente la Biblia certifica, el mismo Señor Jesucristo certifica en Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que todo lo que dijo esa sabiduría personificada, todo ese discurso de cómo Dios lo engendró, le dio la vida, lo hizo nacer antes de la creación, todo se le aplica a Jesucristo, incluyendo cuando esa sabiduría dice que quien le halla la vida. Y precisamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Vamos a añadir a este tema algo muy interesante, y es que existe un pasaje en el libro de Enoc donde se habla de la sabiduría hecha persona, y las indicaciones que da ese libro
está describiendo literalmente a una persona. Recordemos que el libro de Enoc es real y es citado por los mismos apóstoles del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el libro de Enoc es citado en Judas, en la epístola de Judas, en los versos 14 y 15, lo cual demuestra que los apóstoles del Señor Jesucristo apoyaban los dichos del libro de Enoc. Además, el libro de Enoc está incluido en la versión bíblica etíope y también está incluido en el listado de Biblias de la biblioteca electrónica Exwell. Por lo cual, el siguiente pasaje extraído del libro de Enoc está en total consonancia con todo lo que hemos venido narrando sobre la persona del Señor Jesucristo portando el título Sabiduría. Vamos a leer lo que dice en Enoc 42, verso 1 al 2. Dice: la sabiduría no encuentra un lugar donde pueda habitar. Entonces su casa está en los cielos. La sabiduría fue a habitar entre los hijos de los hombres y no encontró sitio. Entonces la sabiduría ha regresado a su hogar y ha tomado su silla entre los ángeles. Bueno, mis hermanos, con todos estos datos y los demás que demostraremos en los siguientes capítulos y subtemas, queda demostrado que Jesucristo, la sabiduría hecha persona espiritual antes de los siglos, surge del mismo resplandor de la gloria de Dios. Por eso posee la misma sustancia del Padre, según ustedes mismos lo pueden leer en Hebreos 1, verso 3, donde dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Evidentemente, Dios engendró a su primer hijo a través de su poder, de su esencia, es decir, del Espíritu Santo, que es también literalmente la simiente de Dios. Dios el Padre no necesitó de una diosa para traer a existencia a sus hijos espirituales, sino que los engendra a través de su mismo poder. Más adelante, en otro capítulo, o mejor dicho, otro subtema que hemos dedicado solamente a ese tema, vamos a demostrar que la Biblia muestra que el Espíritu Santo es literalmente la simiente de Dios. Y usando ese poder es que Dios les da existencia a los seres celestiales, a sus hijos espirituales, como los ángeles, engendrándolos de sí mismo, de los cuales el Señor Jesucristo, la sabiduría, fue el primero de todos, el primogénito de todos los hijos de Dios. Muy bien, hermanos, hasta aquí el primer tema. No queda la menor duda, hermanos. Miren todos los pasajes bíblicos que hemos relacionado y hemos contextualizado uno al otro, cómo se demuestra de manera muy sencilla que Jesucristo es esa sabiduría, ese misterio antiguo que Dios había reservado para la iglesia. Y esa sabiduría evidentemente fue engendrado antes de la creación de todas las cosas. Ahí está el primer tema, hermanos, algo que es impresionante. La verdad que esta información usted debería de atesorarla, de analizarla a profundidad, de escuchar bien estos audios y luego cuando abramos el chat para que todos puedan comentar, pues aportar más todavía, dar más datos todavía, señores, porque este es un tema buenísimo. Es un tema buenísimo, no solamente porque es un tema que nos está diciendo la verdad sobre la procedencia de vida de nuestro Señor Jesucristo a partir de Dios Padre mismo, sino que también nos ayuda a repeler doctrinas de demonios que pervierten esta relación de padre e hijo que tiene Jesucristo con su progenitor, que es el Padre Celestial. Como el trinitarismo, por ejemplo, que habla de personas divinas coeternas, una cosa absurda y sin sentido, poniendo a Jesucristo con la misma edad de su propio papá. Es una cosa absurda, una cosa retorcida que solamente puede salir de la mente del diablo. Porque aquí se demuestra que el Dios Padre le dio la vida a Jesucristo, se la dio la vida. Señores, no es tan difícil de aceptarlo, es el Hijo de Dios. Entonces, este es un conocimiento, hermanos, que nos ayuda a combatir doctrinas de demonios, como por ejemplo, esa doctrina perversa del unicitarismo. El unicitarismo que ha hecho desaparecer la existencia del Hijo de Dios,
Para ellos no existe el Hijo de Dios, no existe. Porque ellos lo que dicen es que Hijo de Dios viene a ser el mismo Padre Celestial disfrazándose de Hijo. Señores, una aberración. Aparte también que saber que Jesús es esa sabiduría que nació de Dios mismo antes de la creación, pues también desenmascara a la doctrina unitaria, ya que la doctrina unitaria de los modernos judaizantes niega que Jesús fue preexistente antes de venir a la tierra en forma humana. Y aparte también queda desenmascarada la doctrina titiana que tiene parentesco con la doctrina trinitaria de la gran ramera católica romana y sus dioses coeternos o personas divinas coeternas, que es lo que predican también los titianos, igual que la gran ramera católica romana. Entonces, mis hermanos, todos, luego de escuchar esta información sobre la sabiduría de Dios, si hay alguien en el grupo que no entiende esto todavía, pues pregunte. Cuando se abre el chat, pregunte, cuestione. Si usted está de acuerdo a lo que escuchó, pues aporte, extiéndalo más el estudio, hágalo más grande todavía. Pero si usted rotundamente no está de acuerdo y cree que eso es antibíblico lo que estamos diciendo, pues venga, que estamos abiertos al debate. Venga, traiga sus argumentos bíblicos y demuestre que Jesús no recibió la vida de su Padre. Demuéstrelo. Demuéstrelo que él no tuvo un inicio. Demuéstrelo con la Biblia. Venga, que usted sabe que siempre aquí en este grupo, sobre todo los administradores, estamos abiertos al debate. Muy bien, hermanos, vamos a pasar al próximo subtema del capítulo 1, porque este capítulo 1, les repito, hermanos, está subdividido en unos, creo que 11 o 12 subtemas, de 10 a 12 subtemas más o menos. Es el capítulo más extenso que tiene el libro, pero es uno de los capítulos más interesantes. Todo es interesante, hermanos, todo lo que hemos organizado aquí es súper interesante. Muy bien, este próximo subtema se titula Jesucristo tiene una eternidad relativa, mientras que el Padre Celestial tiene una eternidad absoluta. Los datos históricos demuestran que esos pasajes de Proverbios 8, 22 al 36 que citábamos anteriormente, eran usados por los cristianos apologistas del segundo siglo para demostrar a los apóstatas gnósticos que Jesucristo es el primer Hijo de Dios. También esos pasajes eran usados por los arrianos o seguidores de Arrio en el siglo IV para demostrar a los papistas trinitarios que el Señor Jesucristo había sido la primera creación de Dios. El error de Arrio consistía en decir que Cristo fue creado, lo cual es incorrecto. Cristo nunca fue creado. La verdad es que fue engendrado directamente de Dios. No es lo mismo ser engendrado que ser creado, como veremos más adelante. Pues bien, si el Padre es mayor que su Hijo, según Juan 14, verso 28, no queda otra alternativa que concluir que el Padre es antes que el Hijo y por tanto no pueden ser coeternos. El hecho de que a Jesucristo se le llame Hijo y no otra cosa nos indica a todos que el Señor Jesucristo es posterior al Padre y que procede de Él en algún momento en el tiempo de la eternidad. Definitivamente el Hijo no puede ser coeterno con su Padre, como tampoco los hijos humanos son contemporáneos con sus propios padres. La autoridad, así como la superioridad de Dios Padre sobre su Hijo, se debe precisamente a que Dios el Padre es primero o anterior a su Hijo, el cual fue engendrado por Él antes de la existencia de todas las cosas. Es por eso que Jesucristo decía, el Padre es mayor que yo. Juan 14, 28. Obviamente Jesús dijo esas palabras comparando su posición de hijo delante de su Padre, el cual es mayor. Si vamos a la concordancia de idiomas griegos al español de Strong, esa palabra mayor que aparece ahí es la G3187
se pronuncia maison y literalmente significa más grande, específicamente en edad, amplio, mayor. ¿Usted escuchó lo que significa eso? Lo voy a repetir. Es la G3187, se pronuncia maison. Significa literalmente más grande, específicamente en edad, amplio y mayor. Yo le voy a dejar esto en el chat del grupo para que ustedes lo confirmen. Fíjense que el significado proviene literalmente del griego de mayor en edad, también mayor de forma amplia. Es decir, que es mayor en todos los sentidos. El Padre Celestial es mayor en todos los sentidos, mayor que su Hijo. Entonces, estos datos que da la palabra griega original son concluyentes. El Padre Celestial es mayor que su Hijo en términos de tiempo y en todos los demás términos, como mayor en sabiduría y en poder también. Y esta verdad bíblica destruye por completo la falsa doctrina trinitaria, en la cual se asegura de forma mentirosa que tanto el Padre Celestial como también su Hijo Jesucristo, ambos son coeternos y coiguales. Recordemos, hermanos, que todo lo que existe procede de Dios el Padre, según 1 Corintios 8, verso 6. También Cristo nuestro Señor reconoce que procede de Dios. Vamos a leerlo aquí en Juan 7, 29, donde dice: pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Esa palabra procedo que usó el Señor Jesucristo la encontramos en la concordancia de idiomas griegos al español de Strong y es la G1510. Se pronuncia eimi y es un verbo primario y efectivo. Literalmente quiere decir yo existo, usado solo cuando es enfático, ser. ¿Usted está escuchando lo que significa esa palabra procedo? Que mencionó Jesucristo ahí. Yo existo, es lo que está diciendo. Porque de él yo existo. De él yo soy o existo, que es lo mismo. Es lo que literalmente está diciendo Jesús ahí. Como podemos ver, el significado griego original lo que está diciendo es que Jesús procede de Dios en forma de existencia. Es por eso, es como si Jesús hubiera dicho, pero yo le conozco porque de él yo existo y él me envió. En pocas palabras, había salido de Dios mismo. Les voy a dejar también esta parte de la concordancia del Strong aquí en el chat del grupo para que ustedes la puedan leer. En cierta ocasión, el Señor Jesucristo el Mesías estaba discutiendo con los fariseos y maestros de la ley, los cuales de forma hipócrita afirmaban que el Dios Supremo era el Padre de ellos, por lo cual Jesús les demuestra que, si eso hubiera sido cierto, entonces esos fariseos y maestros de la ley amarían a Jesucristo, ya que el Señor Jesucristo literalmente salió de Dios, en el sentido de que el Padre le dio la vida. Vamos a leer lo que le responde Jesús a ellos en Juan 8:42. Dice: Jesús entonces les dijo: si Dios fuera vuestro Padre, ciertamente ustedes me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido. Y para que esto quede bien claro, Jesús narra una parábola en la cual el Padre Celestial y su Hijo, estando ambos en el cielo, antes de Jesús convertirse en un ser humano, el Padre Celestial dice que Jesús es su Hijo. Vamos a leer la narración aquí en Lucas 20, verso 12 al 16. Dice: volvió a enviar el tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera y lo hirieron. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando a él le vean, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Como podemos ver en esta parábola, el Padre estaba enviando profetas a su viña, a Israel.
Pero los labradores, que son los líderes del pueblo, asesinaron a los profetas. Entonces el dueño de la viña, el dueño de Israel, que es Dios el Padre, pensó: enviaré a mi hijo amado, quizás a él lo respetarán. Fíjense que antes de Jesús venir a la tierra, fue que Dios el Padre tuvo ese pensamiento, lo expresó ese pensamiento estando en el cielo, junto con su Hijo. Esto quiere decir que Jesús es Hijo de Dios, tiene ese título de Hijo amado, aún antes de venir a la tierra en forma humana. Y ya sabemos que un verdadero hijo es aquel que recibe la vida por parte de un progenitor. Además de esto, estando ahora mismo en el presente Jesucristo en el mismo cielo, porque Él está en el cielo a la derecha del Padre en estos momentos, y está revestido nuevamente con aquella gloria que previamente había tenido junto con el Padre antes de la creación del mundo, el Señor Jesucristo glorificado en los cielos sigue reconociendo al Dios Supremo como su Padre. Vamos a leerlo aquí en Apocalipsis 3, verso 21, donde Jesús dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Se fijan? Jesús en el cielo, revestido de toda su divinidad, de toda su gloria, siendo un Dios en el cielo ahora mismo. Él dice que el Padre Celestial es su Padre. Es su Padre, lo está reconociendo como su Padre. Entonces, señores, antes de Jesús venir a la tierra en forma humana, la Biblia dice que Dios el Padre es el Padre de Jesús, Jesús es su Hijo. Estando ya Jesús en la tierra, en su ministerio con los apóstoles, se sigue reconociendo lo mismo, que el Dios el Padre es el Padre de Jesucristo y Jesucristo recibió la vida por el Padre. Y Jesús, estando en el cielo, revestido de toda su gloria y divinidad, siendo un Dios, pues sigue llamando al Dios Supremo mi Padre. Mi Padre, lo llama mi Padre literalmente. Entonces, señores, lo que quiere decir la Biblia es de forma clara y precisa que el Dios Padre es literalmente el progenitor del Señor Jesucristo. Algunos apóstatas, al escuchar todo esto que de forma bíblica nosotros explicamos, nos acusan de la siguiente manera. Ellos nos dicen: ustedes niegan la eternidad, entre comillas, la eternidad de Jesucristo antes de Jesús ser hombre. Eso sobre todo lo hacen los titianos. Los titianos nos han acusado a nosotros de esa manera, a los cuales le respondemos de la siguiente manera: Jesús tiene la vida eterna, porque previamente su Padre Celestial se la ha dado. Leer Juan 5:26. También leer Proverbios 8:22 en la versión internacional. Pero esa eternidad de Jesús no es absoluta, es decir, Jesús vive para siempre, es cierto, es eterno, pero desde el momento en que su Padre Celestial le ha concedido el tener vida en sí mismo, una vida como la del Padre, es decir, una vida no humana, como veremos más adelante, que la eternidad del Señor Jesucristo es relativa. En breve lo vamos a demostrar con un ejemplo bíblico que es irrefutable. Aunque esa eternidad o vida eterna se vio truncada cuando Jesús se hizo un ser humano, murió y fue sepultado por 3 días, donde Jesús quedó sumido en la no existencia. Pero después que el Padre le levantó de entre los muertos, Jesús recobró nuevamente ese poder de vivir por siempre que anteriormente ya había tenido antes de convertirse en hombre. Evidentemente, el único ser que tiene vida en sí mismo y eternidad absoluta y completa de forma autosuficiente, autoexistente e inmortal, según 1 Timoteo 1:17, es de forma exclusiva el Padre Celestial, ya que ningún pasaje bíblico dice que al Padre Celestial alguien le haya dado la vida. Y ese poder de vivir por sí mismo, donde solo existe eternidad, es lo que hace que el Padre Celestial sea el más poderoso de todos los dioses, de quien proceden todas las cosas, ya que absolutamente nada puede existir antes que Él. Y esto también
lo vamos a ir aclarando más adelante. Pueden ir leyendo Isaías 43, verso 10 al 13. Por lo tanto, nosotros sí creemos que Jesús vive por siempre, eternamente, pero claro, desde el momento que su Padre le concedió el tener vida. Entonces, las Escrituras enseñan que la eternidad del Señor Jesucristo es relativa y no es una eternidad absoluta como sí la tiene el Dios Supremo. Vamos a poner un ejemplo superficial sobre esto para luego poner un ejemplo totalmente exacto. Vamos a leer Isaías 9, verso 6, donde se usa la palabra eterno de forma relativa. Es decir, es una eternidad que ha tenido un principio, pero no tiene un final. Leemos entonces Isaías 9, verso 6. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. En primer lugar, noten que todo el pasaje está en tiempo futuro, se llamará tiempo futuro. Es decir, no se refiere a una eternidad que incluye el tiempo pasado, lo cual ya de por sí da a entender que esa eternidad de la que allí se está hablando no es absoluta. Pero lo importante aquí es que este pasaje es una referencia profética que se cumple en el Señor Jesucristo. No existe ni un solo pasaje, evidentemente, en las Escrituras donde la frase Padre eterno se use para Dios el Padre, para el Dios Supremo. Y más adelante les explicaré el por qué. Noten que al Señor Jesucristo se le llama tiempo futuro, Padre eterno, en tiempo futuro. Si tomamos erróneamente la palabra eterno y le aplicamos la idea de sin principio y sin fin, la pregunta sería, ¿por toda la eternidad sin principio ni fin Jesús ha sido un Padre eterno? Pues evidentemente no, ya que entonces tendría que darse el caso de que hubieran existido hijos eternos, sin principio, sobre los cuales Jesús sería Padre, lo cual es ilógico. Y algo parecido a este pensamiento irracional es lo que creen los trinitarios y los dualitarios titianos. Aquí en este pasaje de Isaías 9:6, la palabra eterno no se está refiriendo a algo sin principio, todo lo contrario. Es una especie de eternidad que ha tenido un inicio, pero no tiene un final. En realidad Jesús se convierte en Padre eterno después de su sacrificio. Vamos a leer lo que dice Hebreos 2, verso 12 al 13. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, yo en él confiaré. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. ¿Escuchó lo que dijo Jesús ahí? Yo y los hijos que Dios me ha dado. Leemos también en Juan 17, versos 6 al 7, donde dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Ahí está bien claro, Jesús se convierte en Padre eterno, solo después de su sacrificio, que es cuando Dios el Padre Celestial le concede a Jesús hijos a través del Evangelio. Desde ese momento en adelante ya Jesús es Padre por siempre, es decir, por toda la eternidad, ya que los creyentes en el Evangelio, cuando resuciten de entre los muertos, obtendrán la vida eterna y serán inmortales. Y Jesucristo, por causa de su sacrificio a favor de cada uno de ellos, viene a ser un Padre eterno para esos creyentes que ahora tienen la vida eterna. Ciertamente el Dios Supremo, el Padre Celestial, es de una eternidad absoluta, es decir, tiene una existencia sin principio y sin fin. Pero de ninguna manera ese Dios de eternidad absoluta tiene un supuesto hijo que también tenga eternidad absoluta, en el sentido de no tener un principio de existencia. Es más, el término hijo en sí mismo da el significado correcto de alguien que ha nacido de otra persona, por lo cual un verdadero hijo de ninguna manera puede tener el mismo tiempo de vida que su padre. Ahora,
como el Dios Supremo tiene una vida autoexistente de eternidad absoluta, lo que hizo fue darle exactamente esa misma vida a su Hijo, para que éste existiera también eternamente. Por lo tanto, desde ese momento de la eternidad en el cual el Dios Supremo engendró ese personaje con el título Sabiduría, antes de los siglos, el Padre y el Hijo son lógicamente ahora dos dioses eternos, sin final, por los siglos de los siglos. Pero uno de ellos, de los dos, es eterno absoluto y el otro es eterno relativo porque tiene un inicio. Ahora lo que quiere dar a entender los trinitarios y los titianos es totalmente ilógico y paradójico, ya que lo que esos pervertidos creen es que esos dos dioses, el Padre y el Hijo, tienen el mismo tiempo de eternidad absoluta, sin principio y sin fin, por lo cual supuestamente los dos son autoexistentes, sin depender el uno del otro para poder vivir. Ahora observen por qué ese razonamiento trinitario y titiano es antibíblico. Pues muy simple, la frase Padre eterno. Jamás las escrituras se la aplica al Dios Supremo, al Padre Celestial. Nunca. Ya que de existir esa frase para el Dios Supremo, entonces se estaría afirmando que el Dios Supremo ha sido un Padre desde siempre, con un hijo, un supuesto hijo, que también existe desde siempre, ya que en el Dios Supremo toda idea de eternidad es totalmente absoluta. Es por eso por lo que en ninguna parte de las Escrituras aparece la frase Padre eterno aplicándoselo al Dios Supremo, por una razón muy simple. No siempre el Dios Supremo fue Padre. Sí, así como usted lo oyó, no siempre el Dios Supremo fue Padre. No existe ninguna enseñanza apostólica donde se afirme que el Dios Supremo por siempre ha sido Padre. Evidentemente el Dios Supremo se convierte en el Padre Celestial al darle la vida a su primer hijo antes de la creación de todas las cosas. Por lo cual yo reto públicamente a los trinitarios y a los titianos a que nos den, aunque sea un solo pasaje bíblico, donde la frase Padre eterno se aplique al Dios Supremo, ya que de existir dicho pasaje, entonces yo mismo reconocería que los trinitarios y los titianos tienen la razón. Pero, como yo soy investigador y estudiante asiduo de las Sagradas Escrituras, estoy claro que dicho pasaje no existe. Como hemos visto, sí existen ejemplos simples que demuestran que la palabra eterno en las Escrituras no se refiere exclusivamente a algo que no tenga principio, es decir, que siempre ha existido, sino que también las Escrituras usan la palabra eterno para definir algo que evidentemente ha tenido un inicio, pero no tiene un final. También existe en las Escrituras la eternidad absoluta, como hemos dicho, sin principio y sin fin, la cual solo es aplicable al Dios Supremo únicamente. Por lo cual nosotros sí que creemos en la eternidad relativa del Señor Jesucristo. Ahora vamos a poner un ejemplo práctico donde queda claro que la eternidad del Señor Jesucristo en su preexistencia es una eternidad relativa, es decir, tiene un inicio, pero no tiene un final. Este ejemplo es el único que aparece en todo el Nuevo Testamento. Hebreos 7, versos 2 y 3 dice: el nombre Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia y además rey de Salem. Esto es rey de paz. No tiene padre ni madre ni genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Muy bien, aquí tenemos al sumo sacerdote Melquisedec, el cual es comparado con un sacerdocio para siempre, parecido al que tiene el Señor Jesucristo ahora. La pregunta es, por toda la eternidad absoluta, sin principio, ¿Jesús ha sido sacerdote? Pues la respuesta es no. El sacerdocio del Señor Jesús ha tenido un inicio, pero es perpetuo. Repito, el sacerdocio del Señor Jesús ha tenido un inicio, pero es perpetuo, de siglo en siglos, lo cual indica nuevamente una eternidad relativa. Jesús inició su sacerdocio después de su sacrificio,
cuando se sienta a la diestra de Dios e intercede por su iglesia. Vamos a leerlo en Hebreos 5, versos 9 al 10, donde dice: y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En este pasaje, toda la idea de eternidad es relativa, como la frase eterna salvación, ya que quien obedezca al gran sumo sacerdote Jesucristo, tiene la vida eterna, sin final. Pero obviamente ese sacerdocio eterno ha tenido un inicio, pero es perpetuo de generación a generación. Pero lo curioso de ese pasaje de Hebreos 7, versos 2 al 3, es cuando habla de la vida de Melquisedec. Y dice el pasaje que este Melquisedec no tiene padre ni madre ni genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida. Si tomamos los razonamientos de la secta titiana y de los trinitarios hijos de la gran ramera católica romana, y se lo aplicamos a este pasaje y a la persona de Melquisedec, entonces llegaríamos a la conclusión absurda de que este Melquisedec es coeterno con el Dios Supremo, ya que ese pasaje pone su vida como si fuera de una eternidad absoluta, sin principio y sin fin. Incluso hay algunos gnósticos necios que creen en la reencarnación, que piensan que Melquisedec es una especie de reencarnación del mismo Jesucristo. Oigan esto, del ángel de Yahvé. Señores, lo que sucede en ese pasaje con Melquisedec no es que ese sacerdote es eterno. El pasaje lo explica. Lo que sucede es que nadie conoce su genealogía. No se sabe quiénes fueron su padre y su madre, que evidentemente los tuvo porque era un hombre. Y no se tomó nota del día de su nacimiento ni del día de su muerte. Y es por eso que permanece de forma simbólica, como si no tuviera ni principio ni fin de días. Pero lógicamente este Melquisedec, que fue un hombre, y como todos los hombres de esta tierra, él también nació y murió en este mundo, pero sin dejar registro alguno que testificara el inicio y el final de su vida. Lo mismo sucede con Jesucristo en su preexistencia divina. Absolutamente nadie sabe el momento de la eternidad en que el Dios Supremo le dio el tener vida a su Hijo. Solo tenemos la afirmación que da la sabiduría de Dios en ese pasaje de Proverbios 8, de que el Dios Supremo le dio la vida antes de la creación de todas las cosas. Vamos a leer nuevamente ese pasaje de Proverbios 8, 22, como lo vierte las siguientes dos versiones bíblicas: Nueva Biblia al Día y la Nueva Versión Internacional. Se lee de la siguiente manera en esas versiones bíblicas. Se lee así: el Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes que sus obras de antaño. Entonces nosotros postulamos la verdad bíblica e histórica de que esa sabiduría que aparece en ese pasaje es nuestro Señor Jesucristo en su preexistencia, ya que el mismo apóstol Pablo identifica o certifica que Jesucristo es la sabiduría de Dios. En pasajes como 1 Corintios 1:24, 1 Corintios 1:30 al 31, 1 Corintios 2:7. Y aparte de eso, hermanos, ya ustedes saben que el asunto de ese título, Sabiduría de Dios, fue el primer estudio que dimos hoy. Así que pueden retroceder en los audios para atrás y ahí lo pueden escuchar todo completo. Pues muy bien, hermanos, hasta aquí el estudio de hoy. Queda demostrado que nuestro Señor Jesucristo en este momento, junto a su Padre, el Señor Jesús es una persona eterna. O sea, vive para siempre. Es eterno junto a su Padre. Ahora, que Jesús sea eterno no quiere decir que haya tenido siempre una eternidad absoluta. No. Es una eternidad relativa porque tuvo un inicio. Incluso los ángeles o los 4 seres vivientes también son seres que viven para siempre. Son eternos. Pero evidentemente los ángeles tuvieron un inicio de existencia cuando Dios les dio la vida. Lo que sucede es que Jesús, en su preexistencia divina, fue el primero de todos. El primero. Entonces tenemos que el único autoexistente absoluto de quien procede todas las cosas es el Dios Padre. Y eso hace del Dios Padre exactamente eso, el ser más todopoderoso que pueda existir. No hay nadie como Él, es único en su género,
Es el único que no depende de nadie para poder autoexistir. Es el único que existe en la, ¿cómo les explico? En la eternidad más absoluta. Él, solamente Él puede lograr eso. El Dios supremo. Por eso es que, repito, es único en su género, único en su forma. No hay nadie como Él, señores. Nadie posee una autoexistencia o eternidad como la que tiene el Dios Padre. Pues muy bien, mis hermanos, hasta aquí el estudio. Se despide por el momento Alexander Hell.